Hola, ¿cómo les va? Soy Carlos Zárate. Junto a Paz Zárate le damos la bienvenida a No Somos Nada, nuestro podcast de temas internacionales que ocasionalmente se pega un sobrevuelo sobre la actualidad nacional. Si nos está escuchando a través de Spotify, por favor, suscríbase. Si nos está escuchando y viendo a través de YouTube, la campanita, suscríbase al sitio del canal y por supuesto sus comentarios, todos bienvenidos para poder hacer lo que más nos gusta con Paz, conversar de temas. ¿Podemos estar equivocados? En una de esas sí, estamos dos equivocados, vivimos en cualquier parte, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero por lo menos podemos conversar y fíjese que para darle paso a Paz es algo de lo que a Chile en este minuto le hace mucha falta, la posibilidad de conversar, de contrastar posiciones, de sacar una tercera idea con respecto a todo lo que nos está pasando. Señorita viajera internacional, abogada internacionalista, ¿cuál es el tema que usted aporta a la mesa hoy? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Carlos. Me va muy bien. Estamos grabando un día viernes, donde se supone que la realidad ha golpeado, marzo ha entrado con todo su poder. Oiga, sí, espera. Marzo, no, aquí no. Ahí ya lo dejamos fuera, marzo. Así que creo que es un buen momento para hablar de algunas cosas que tal vez no van tampoco tan bien en el área internacional. Hay una cosa sí que llama la atención esta semana, que ha estado en los titulares, que es el último o el más reciente capítulo del Brexit. Nadie podría decir que es el último. Y a mí, ¿sabes lo que me ha llamado la atención? Ya han pasado algunos días desde el acuerdo firmado por Sunak, que las lecturas británicas de este evento han sido el retorno de la racionalidad a la política británica. A ver, pongámosle la pelota al piso para la gente que nos está escuchando y viendo, y me voy a colocar de ignorante puro, porque de verdad que el tema no lo seguí. ¿Qué era lo que tenía que resolverse y por qué se dice que es el último capítulo del Brexit? A ver, en la negociación anterior que condujo Boris Johnson, se creó una especie de frontera en el mar de Irlanda, es decir, en la parte del océano que está entre las dos islas británicas. Y se dijo que los controles aduaneros que tenían que imponerse, ahora que se salía el Reino Unido del país, se operarían también para Irlanda del Norte. El efecto de eso es que no hubiera dentro de Irlanda, de la isla, ningún tipo de control, porque eso era parte de la implementación del acuerdo del Viernes Santo. Correcto. Ahora, el problema es que en Irlanda del Norte esa solución no funcionaba políticamente, porque ellos decían, el problema es que nosotros no tenemos ningún poder, somos un país soberano, ahora plenamente soberano, sin embargo se aplica en nosotros el derecho europeo sin que nosotros podamos decir nada. Correcto. Entonces, se implementó ahora una solución pragmática donde en el Reino Unido, en Gran Bretaña, se van a poner los bienes del mercado común que van dirigidos hacia Irlanda del Norte. Correcto. En un carril aduanero diferente que los que van a Irlanda, la República de Irlanda. Y esa vía pragmática que se hace en tierra evita que se haga este control que existía antes y facilita que al interior del Reino Unido sea fluido el comercio y además una cláusula especial para que en Irlanda del Norte, quien sea que esté en el poder tenga la posibilidad de tener algún tipo de voz respecto del derecho europeo que ahí se aplica. Sí, hay una cosa ahí que a uno, ya ha explicado, le llama la atención y es esta. Uno de los fundamentos de la Unión Europea como tal era la posibilidad de que todos estuvieran en todas partes. Hace un momento a un país, pasaba a otro, qué sé yo, comercio y tal. Cuando el Reino Unido decide el Brexit, lo que decide, que entre otras cosas fue una campaña, no lo voy a decir yo, está dicho, llena de verdades a medias, mentiras más que verdades, las verdades muy atrás en el fondo, se les dijo que todo iba a mejorar radicalmente. Bueno, la experiencia ha demostrado hasta ahora que no mejoró tanto como parecía, que me da la sensación a mí que el Reino Unido en algún sentido queda debilitado por su salida del Brexit, pero a Irlanda sobre todo le quedó este apéndice incómodo de díganme qué hacer, tironéeme de este lado, tironéeme de este otro. Y lo otro que me parece notable para seguir con el tema es que la aplicación de dos carriles diferentes, uno para Irlanda del Norte con sus necesidades, que es una economía chiquita pero muy poderosa, y otro para el Reino Unido, inmenso y más grande, refleja algo que en la política en el mundo no se está dando. Somos buenos para las palabras,
los tratados, las acciones, los acuerdos a veces requieren de valentía civil. Sí, es verdad. Y la valentía civil es entonces ya paz, mire, yo le puedo pagar a usted, pero no tengo toda la plata. ¿Le puedo pagar en cuotas antes del Brexit? No. Ahora Paz me va a decir, sí, págueme en cuotas. Pero ojo, no me paguen 25 cuotas, págueme en 5. Y ese es el problema de fondo de lo que estamos hablando. Bueno, aquí efectivamente, Carlos, lo que ha habido es de parte de la Unión Europea una mayor disposición para crear este mecanismo pragmático de los dos carriles. Y eso se basa en que Sunak no estuvo fustigando a la Unión Europea y buscando oportunidades para hacerlo como lo hacía Boris Johnson constantemente. Entonces, Ursula von der Leyen dice, en mis conversaciones con Sunak he podido ver, a pesar de que él es del mismo partido de Boris Johnson, Sí. que es alguien razonable con el cual Europa se puede entender. Sí, pero es que es un primer ministro totalmente diferente a Boris Johnson. Sí, exacto. No necesita ser popular, no es que no le interese, pero no le interesa tanto. Y sobre todo, no tiene la necesidad de establecerse como gran figura de la política del Reino Unido. Yo creo que Sunak, para muchos, me incluyo, ha sido una sorpresa en que es un primer ministro que uno no lo ve seguido. Yo me acuerdo de la época de Boris Johnson, a Boris Johnson lo teníamos todos los días en alguna parte, todos los días diciendo algo, le tocó la pandemia, etc. Sunak ha tenido un periodo, un momento como primer ministro británico en el que hemos sabido poco de él, y cuando hemos sabido de él son cosas concretas, de trabajo. Eso también a Ursula von der Leyen y en general a la Unión Europea les gusta que en general la Unión trata de ser pragmática. Ahora, digámonos la verdad, la Unión y todas estas cosas multilaterales a veces son una especie como de elefante blanco, ¿no? Para hacerlo caminar cuesta mucho. Pero me da la sensación de que es con esa manera de hacer las cosas puede mejorar incluso la propia economía británica buscando otras vías económicas para poder seguir donde no está. Sin duda, pero fuera de su personalidad, que no busca las luces porque sí, que se centra en su trabajo más y es sobrio, además está el hecho que él llama constantemente a Europa nuestros socios y amigos, cosa que Johnson no hacía. Y quizás es porque ahora la realidad del Brexit es mucho más clara. O sea, es decir, hay estudios económicos serios que indican que hay un golpe a la economía de un 4% del Producto Interno Bruto y que por lo tanto el Brexit duro negociado por Boris Johnson no es algo bueno para la economía, la ha empobrecido y además, y esto estamos hablando aislado del efecto de la pandemia, se ha calculado el efecto del Brexit, y que por lo tanto una transición a un Brexit más suave, más blando, es lo que correspondería para reactivar la economía. Y sobre esa premisa está actuando Sunak. Lo que pasa es que, un poco para ir cerrando el tema y avanzar, ¿cómo diantres le explica a uno, a un líder político en un momento muy tenso de su país en que él quiere situarse, un grupo, y se sitúan desde nosotros no los necesitamos a ellos? Yo no tengo por qué aquí comer mantequilla francesa y naranjas españolas, yo puedo con todo eso. Y lo estoy diciendo lo más burdamente que puedo porque es mucho más profundo. Y entonces resulta que nos damos cuenta 3 años después y quizá un poco más que esto no era así. Que si yo quiero traer comercialmente hablando manzanas desde Chile, que es extra Europa, tengo una serie de problemas para que las manzanas me lleguen y tengo una serie de problemas con homologaciones de cosas que eran básicas. Claro. Entonces, aquí de pronto, en algún minuto, no sé si con Sunak o con alguien más, alguien va a agarrar y va a decir, mire, ¿sabe qué? Espérense un poquito, estamos afuera, pero pongámonos en la puerta, a ver si alguien entra, abre la puerta y entramos de nuevo. Por eso estamos diciendo que este capítulo del Brexit es el más reciente, pero probablemente no el último. Es decir, que habrán otros pasos que harán aún más fluida la relación, cercano al trato que hoy tiene, por ejemplo, Suiza con la Unión Europea, donde es realmente no se siente casi nada. El hecho que Suiza no sea miembro de la Unión Europea, pero no hay ningún problema de logística. Los problemas de logística han impactado la vida diaria de los británicos, por ejemplo, que esta semana no tenían ingredientes para la ensalada, que vienen de la Unión Europea, pepinos, tomates, cebolla, y fue el gran chiste de la semana que hubo un momento en que Sunak trató de vender el acuerdo, no lo hizo tan bien, y el chiste era que no habían tomates para lanzarle, porque no hay tomates. Pero mire, para cerrar el tema,
usted es abogada internacionalista, tiene mucha más experiencia que yo, mucho más conocimiento que yo, no tengo un problema en reconocer eso porque es verdad. Pero es que lo que a mí me pasa con la política del mundo en este minuto de la vida es que hay mucho acuerdo, hay mucha palabra, hay mucho pacto, mucha declaración, pero a los comunes y corrientes le da lo mismo. Él, si quiere ir o necesita ir a comprar algo, necesita una economía dinámica, activa, de pronto con ayuda estatal en algunos casos, de pronto no, pero algo que le permita seguir su movimiento normal. Y me parece a mí que Sunak está dando un portazo a lo que hicieron antes. Y sobre todo hay un tema ahí, que es un tema que algún día vamos a hablar de esto. Las campañas de odio y de fake news que se inventan a raíz de cosas que a un sector no le gusta. Pero eso no va a ser el tema de hoy, aunque muchos quisieran que habláramos de eso. Yo me voy a ocupar de Genaro García Luna. Y usted dirá, ¿quién es Genaro García Luna? Yo le cuento. Genaro García Luna en su minuto era el zar antinarcóticos de México. Estoy hablando de la persona que llegaba a su escritorio en la mañana, saludaba a su subalterno y decía, ¿cuántos helicópteros y en dónde tengo combatiendo narcos hoy? ¿Cuántos batallones de policías, qué sé yo, tengo hoy? Y recibió una infinidad de condecoraciones de la DEA, del FBI, de la comunidad internacional, de agradecimiento. Pues Genaro estaba sobornado, o lo voy a decir en buen chileno, coimeado, palabra que me carga, por el cartel de Sinaloa. Y entonces, más que contarle la historia de Genaro, usted ya la sabe, pero yo se la he contado, lo que le quiero contar es lo indefensos que están los estados nuestros contra el inmenso poder de corrupción del narcotráfico. Si una persona como el zar antidrogas de un país reconocidamente en poder de los narcos como México, y ojo, que cuando digo eso no obsto los ingentes esfuerzos que hacen los gobiernos mexicanos por tratar de salir de ese flagelo, es sobornado, ¿qué le queda al resto? Y la reflexión tiene que ver con cuáles son las herramientas que vamos a empezar a buscar desde ahora ya para evitar que eso pase. En el caso nuestro, estoy hablando del caso chileno, todos sabemos el problema de narcotráfico que tenemos en el norte del país. Todos sabemos eso. Todos sabemos los problemas de los ajustes de cuentas. ¿Y en el sur también? Allá voy. De ajustes de cuentas en Santiago, de crímenes por encargo, de modalidades delictivas que están llegando a Chile. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Y esta pregunta no es para usted, es para por quien usted vota. Porque por quien usted vota tiene el poder de reformar parte del articulado que afecte las penalidades y las penas que hay por esos delitos. Entonces, no vaya a ser que descubramos que también tenemos nuestro propio Genaro García Luna por estos lados y por los lados de Colombia y por los lados de Ecuador y por todos lados, y toda esta parafernalia que hacemos de lucha contra el narcotráfico sea realmente como, oye, viene un cargamento, déjalo pasar. Bueno, don, y todos seguimos con la ilusión de que podemos combatir. Hay un desafío institucional brutal en lo que estoy diciendo y me hago cargo de reducirlo a cosas muy nimias, a ver si usted le toma el peso a lo que significa, por lo menos desde mi visión, esa amenaza. Absolutamente, yo comparto contigo, Carlos, lo que es el llamado a despertar, que esto que parecía una realidad muy lejana a nosotros, eso ya no ocurre. Efectivamente, el narco se ha hecho más poderoso en el país y cada vez hay más datos concretos acerca de eso. Y por supuesto, tendría todo el sentido de que veamos en algún momento levantarse un caso como el que tú has mencionado de García Luna y exactamente más infiltración del narco en nuestras instituciones estatales. No debemos esperar a llegar a una situación como la de México, donde hay estados como Tamaulipas, por ejemplo, donde el Estado no existe. Entonces, mientras antes despertemos como sociedad a lo que significa y cómo atacarlo, mucho mejor para el país. Yo quiero hacer una claridad, porque aquí yo sé que en Chile hay, y estamos hablando para Chile, y los hay en Colombia, viví en Colombia, y los hay en Perú, hay en todos lados, bandos en este tema. Primero, no hablamos de las personas que vienen de otros países, los migrantes que vienen a trabajar a Chile y a todos nuestros países y aportar. Eso no está ahí. Estamos hablando de los delincuentes que llegan. Y sobre todo trato de hablar y hacer un punto sobre el inmenso poder de corrupción que tiene el narcotráfico, y perdón que sea majadero, porque
si pudieron sobornar al zar antidrogas de México, un tipo súper vigilado, digo, ¿a quién no pueden sobornar? En Colombia, porque este podcast también tiene la gracia de tener alcance continental con algunos países que nos siguen más que otros, hace poquito destituyeron a una mujer, una dama, que era la cabeza de una de las divisiones que en Colombia se encargaba también de operativos antinarcos. ¿Sabe por qué? Por extorsionar a otros narcos. Ella tenía la información, entonces con esa información iban donde un narco más chiquitito le decían, oiga, usted me tiene que pagar tanto porque si no, a usted le puede pasar algo, hasta que cae. El problema es que cuando el narco se toma los estados y las estructuras del estado, ¿saben qué nos pasa? ¿En quién confío? Si usted me dice a mí que una vez que una estructura es permeada por la corrupción, y aquí voy a pasar de corrupción, no de narcotráfico, ¿en quién confío? ¿A quién le creo? ¿Te puedo creer a ti? Es que mira, sospechosamente tú eres amigo de yo no sé quién, que es amigo de yo sí sé más, y aparece Odebrecht en el camino. Ahí está, llega. Entonces, para volver a donde empecé, hay un llamado para los señores políticos, eso es uno. Hay que reformar las leyes, hay que endurecer las leyes, hay que empezar a trabajar en serio. Y este es un problema de todos, de los de este lado, de los del otro, de los de arriba, de los de abajo, es de todos. Y lo segundo, hay un llamado al ciudadano. Usted puede estar vigilante, usted cuando tenga que votar tiene que saber por quién. Ese es su problema. Yo no le estoy diciendo por quién votar, para que después no digan que yo dije, no. Usted verá por quién vota, pero pídale un estándar mínimo, pida un estándar que nos asegure que esta amenaza la vamos a enfrentar. Este desafío del narcotráfico continental es un desafío que puede terminar con las democracias como las conocemos. Y yo no quiero hablar de narcocracia porque eso no se ha inventado, pero de pronto en una de esas usted dice, señor Zárate, yo lo escuché hablar de narcocracia. Sí, señor, hay narcocracias en el continente. Venezuela y el cartel de los soles está ahí. Recuerdo a Cuba en la época de Fidel Castro siendo pasadizo de drogas. Recuerdo a Nicaragua en su minuto siendo pasadizo de drogas. Y nosotros, los demás, no podemos vivir amedrentados por esto. Y esto es un desafío que es mucho más grande que el Estado. Y el Estado, ojo, no dije el gobierno, el Estado se tiene que poner a tono. Bueno, yo tengo con este tema que es realmente fascinante, lo hemos tocado antes, pero yo creo que es eternamente contingente. Yo quería proponerte hablar del G20, de lo que ha sucedido recientemente. Es una ventana, yo creo, para hablar un poquito cómo están funcionando las instituciones multilaterales y la diplomacia a un año de la guerra, cómo ha sido afectada. Y la verdad es que yo creo que hay de dulce y de agraz. Por una parte, en este G20 no hubo ningún consenso para firmar nada en lo cual los 20 pudieran ponerse de acuerdo, que eso es bastante lamentable. Son 20, sí. No son Naciones Unidas. Son 20, sí, son 20. Y son muy importantes porque representan el 2/3 del Producto Interno Bruto Mundial. 66%. Claro. Y lo otro es que si bien no llegaron a ponerse de acuerdo, lo cual es muy lamentable porque India en particular hizo un muy buen trabajo como país anfitrión, tal vez haya, no ahora, pero en otra instancia, alguna fructificación del esfuerzo de la India para que los países se pusieran de acuerdo en cosas muy concretas, como es el cambio climático, el problema de la inflación, la inseguridad alimentaria. Me parece que India sí hizo un esfuerzo grande, el primer ministro Modi, en que se aunaran criterios, y es muy lamentable que a raíz del tema de Ucrania que se tomó el G20, no se haya podido llegar a una firma en esos temas alternativos que son muy importantes, centrales, de problemas que nos convocan a todos. A ver, yo como soy el borreguito en esto y el descarriado, pues sí, G20, G7, G2, G1. En este minuto yo comparto a veces la decepción que tiene la gente con los organismos multilaterales, porque están cooptados por posiciones de cada potencia. Eso no es ninguna novedad, ha sido toda la vida igual. Solo que antes lo hacían con un poquito más de disimulo, ¿no? Antes decía, mira, tú no digas esto y yo no digo esto y aprobamos una resolución. El hecho de que China, Rusia y Estados Unidos lleven este pugilato por Ucrania a todos los foros y todos los foros no puedan efectuar ninguna declaración sobre lo obvio, habla mal del sistema.
Sí, sí. Yo no estoy diciendo, y no estoy dándole la autoría, como dijo alguien por ahí el otro día que me escribió diciendo que yo le había dado la autoría de la guerra a este y protegía a los otros. No, yo no tengo por qué proteger ni a unos ni a otros. Pero lo que sí tengo claro es que en una guerra hay dos, y en una guerra hay un agresor y hay un agredido. Y que actualmente, mientras usted me escucha, hay toda una campaña de propaganda de ambos lados para hacer aparecer cosas que nosotros tratamos con paz de entender desde nuestros limitados entendimientos, porque eso es verdad. Entonces, tener una multilateralidad internacional, cuando yo era niño, estaba hablando hace ya un buen rato, a mí me encantaban los foros de la OEA y toda esta cosa, y entonces, hoy mira qué bien la ONU, cómo se ponen de acuerdo. Mentiras. Se ponen de acuerdo cuando les conviene, y cuando no les conviene, por contaminación, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China van a firmar nada que los haga aparecer como grandes contaminantes. Eso ya es un hecho. Podrán tener individualmente a un John Kerry, qué sé yo, que diga palabras bonitas, pero vamos a seguir en el mismo lío. Y lo segundo es que al final del día, miren, estos aparatitos se están convirtiendo en la ONU moderna. ¿En qué sentido? No me mire tan raro. En que la gente ya no le tiene mayor respeto. Si tú miras los noticieros hace mucho tiempo que Naciones Unidas es un factor más. Yo me acuerdo cuando el señor Javier Pérez de Cuéllar, el peruano, hablaba, eso era tema en todos los noticieros, había hablado Pérez de Cuéllar. Ahora no. Ahora Antonio Guterres habla, pues sí habla ahorita, pero no es tema. No ha sido una semana particularmente muy optimista. Estamos bajo los efectos de la guerra, estamos bajo los efectos del narco, estamos, la única buena noticia a mitad, eso es lo que contó Paz al principio, pero como decía un viejo periodista de Estados Unidos que me encantaba seguir, así ha estado la cosa. No hay mucho más que decirle, y no es la pega ni de Paz ni mía de maquillarle esto para que usted crea que es carnaval. No, carnaval no es. Y estamos atravesando horas difíciles en prácticamente todo el mundo. Quiero hacer una aclaración. Horas difíciles no son horas imposibles. Las horas difíciles son las que le piden a los ciudadanos de un país y a los políticos de ese país, el que sea, sacar lo mejor que tienen adentro. Yo creo que hay que, en una nota no tan optimista, la comparto contigo, hay que mencionar que la retórica efectivamente se ha estado poniendo un poquito más agresiva de los lados, y también coincido contigo en que hay un esfuerzo de ambos lados de tratar de que terceros países se pongan firmemente en un campo o en el otro, y eso recuerda a la Guerra Fría. Además que esto va conjuntamente con la subida de los presupuestos destinados a defensa. Entonces, eso es muy preocupante. Entonces, yo realmente, en este G20 en particular, tenía un poquito de esperanza, porque incluso el canciller de la India dijo, hicimos todo lo posible realmente para que en estos otros temas hubiera un acuerdo, y fracasamos. Y India en particular tenía la intención de llevar o hacerse de la representación del sur global, es decir, aquí está el G20, pero tenemos una responsabilidad respecto de los países más desfavorecidos que no tienen un asiento en esta mesa y a los cuales las decisiones que aquí se toman afectan. Así que yo quiero subrayar el esfuerzo de la India, que quizás en esta ocasión no tuvo frutos, y ojalá los tenga en la próxima reunión del G20. Para ir cerrando, uno de los temas más manoseados de la vida es la voz de los sin voz. ¿Sabe qué es el problema? Que los que tienen la voz, a veces la voz de los sin voz no les interesa, no les es conveniente. A nombre de Paz Zárate, soy Carlos Zárate, con Matías Sáez en el control y con nuestros compañeros acá en el piso del plató, como se decía antes. Ha sido un agrado estar con ustedes. Comentarios, como siempre, con la altura que ustedes se merecen, y nosotros responderemos en la medida que podamos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.